El reciclador. Vamos a hacer un vídeo que nos han pedido muchísimo, que es cómo sacar membrana de las terrazas. En este caso tenemos una membrana, una geotextil, que no es una membrana de aluminio, sino que es una membrana transitable. Lo que vamos a hacer es vamos a sacarla para luego colocar cerámica. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos colocar cerámica arriba de la membrana porque tenemos que hacer una carpeta. Pero como en este caso se nos va a ir el nivel del piso, decidimos sacar la membrana para luego poder nivelar un poquitito, ver cómo nos queda lo que sería la carpeta y tratar de colocar una cerámica nueva. Así que vamos a mostrar cómo es el procedimiento para sacar la membrana. Con una espátula vamos a comenzar a trabajar para sacar toda la membrana, la parte pegada de acá abajo. Vamos a ir dándole de forma que se vaya despegando. Acá podemos ir viendo que inclusive tenemos como agua acá abajo de la membrana en el piso. A medida que la vamos despegando, podemos trabajar con un destornillador, podemos trabajar con una espátula para ir sacando todo esto de acá. Miren cómo está todo lleno de agua. Acá mismo abajo de la membrana tenemos un montón de agua. Esto es porque nos está pasando la humedad. Todo esto son pedazos de membrana que quedan adheridos directamente acá a la carpeta, los cuales nosotros vamos a tener que sacarlos también, todos. Ya hemos limpiado toda la terraza, hemos sacado toda la parte de la membrana, como ha quedado todo el lugar bien limpio. Yo creo que ahora directamente no va a hacer falta colocar ni hacer una carpeta nueva, se va a poder poner arriba de esto que está acá. Si las pendientes nos dan, vamos a poder poner bien todo el pegamento del cerámico o porcelanato, depende de lo que ustedes vayan a colocar directamente. Ya hemos sacado todo, está bastante húmedo el piso, así que no precisamos ponerle agua. Ya arriba de esto que está acá, que es un poquitito de brea, ya podemos aplicarle directamente el pegamento para cerámica. Vamos a aplicar un pegamento que sea impermeabilizante, es fundamental eso. Compren uno bueno para que también les sirva, ya les digo, como si fuera un tipo de hidrófugo. Hay pegamentos para cerámica que vienen con impermeabilizantes reforzados. Esto lo van a preparar con un poquitito de agua, simplemente van a ir poniendo. Vamos a utilizar la llana dentada. Esto tampoco hace falta que lo mojen, directamente lo colocan. Ahí vamos a utilizar esos separadores para colocar todas las cerámicas y que nos queden bien unas con otras. Hemos terminado ayer tarde de colocar todo este piso arriba de donde estaba la membrana. Miren cómo nos ha quedado acá súper firme, pegado directamente a donde estaba la membrana y no tuvimos ningún tipo de problema. ¿Ven? El piso ha quedado súper firme. La idea era mostrarles a ustedes cómo uno podía retirar la membrana y los procedimientos que tenía que hacer, porque había muchas dudas al respecto sobre este tema de si colocar arriba de la membrana, si no colocar. Todo depende de cómo ustedes vayan a realizar el trabajo. Si quieren colocar arriba de una membrana, van a tener que hacerle una carpeta. En este caso no la hicimos porque se nos desnivelaba el piso, ya teníamos el desnivel del desagüe, que es el que está ahí, entonces no podíamos hacer una carpeta porque nos iba a quedar mal. Tuvimos que sacar la membrana, mostramos todo ese proceso, sacamos la membrana, raspamos bien, dejamos secar un poquitito todo el agua que había abajo de la membrana y directamente le pusimos el pegamento impermeabilizante para proteger la carpeta y el techo, no tener problemas de filtraciones de agua. Lo único que nos queda hacer es el empastinado del piso. Yo lo que quería mostrarles en el día de hoy era lo que ustedes me habían pedido, cómo sacar la membrana, porque había muchas dudas al respecto.
Espero que les haya servido este nuevo tutorial. Les mando un saludo muy grande. Recuerden suscribirse siempre en nuestro canal de YouTube de El Reciclador, por el Facebook, por el Instagram, que estamos subiendo muchas cosas. Hasta luego. Chao, chao, chao.